Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 17 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es nuestro corazón. Que nuestro corazón sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia, con constancia, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados e iluminados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, seamos constantes y perseveremos en ella y demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 11 al 13. Los fariseos piden un signo del cielo. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra opuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Gracias. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine siempre en vuestros corazones, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 11 al 13. Los fariseos piden una señal a Jesús. Imagínense ponerle a prueba a Dios. Los fariseos lo hacían antes y también hay fariseos modernos que también de hoy en día piden una prueba a Dios. Dice el Evangelio del día de hoy: y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerle a prueba. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos comportado como los fariseos? ¿No ha pasado alguna vez que de pronto estuvimos enfermos, estuvimos sin empleo, estuvimos pasando alguna necesidad, alguna prueba, alguna tribulación, y no nos comportamos como los fariseos? Ay, Dios mío, si tú existes, ayúdame a encontrar un trabajo. Señor, si tú me ayudas a pasar el examen de la universidad, yo me voy a ir a misa más seguido.
que Dios es un negociante o qué para estar queriendo negociar con Él. Señor, ayuda a que mi familiar se mejore. Y yo, si tú me ayudas esto, Señor, yo te prometo aquello. Es una actitud farisaica ponerle a prueba al Señor. El Señor todo lo hace a su tiempo y el Señor cuando hace, Él lo hace bien. Eclesiastés capítulo 3 nos dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. A veces ustedes y yo no entendemos qué o por qué nos suceden las diferentes cosas que nos suceden. Solamente Dios sabe por qué. Por allá en Job capítulo 5, versículos del 17 al 18 nos dice la palabra de Dios que Dios nos da la enfermedad, Él nos da la medicina, Él nos da la llaga, Él nos da la cura. Por eso es importante que ustedes y yo entendamos que no somos nadie quien para ponerle a prueba a Dios. Eso se llama, ¿saben cómo se llama ese pecado? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Señor, si tú me ayudas a esto, yo me voy a ir a misa. Sí. Eso se llama tentar al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis al Señor. Y muchas veces lo que ustedes y yo a veces consciente o inconscientemente hacemos. Señor, si tú ayudas que mi mamá se mejore, yo voy a leer la Biblia o yo voy a empezar a ir a misa. Nosotros tenemos que buscar del Señor siempre. Estemos bien o estemos pasando pruebas. Estemos pasando alguna enfermedad o alguna situación o estemos gozando de la alegría. Tenemos que buscar al Señor siempre, con sincero corazón, como dice allí en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Porque tenemos que nosotros estar a sabiendas que el Señor tiene siempre mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él, dice Efesios 3:20. Y Efesios 3:21 dice, a Él la gloria en la iglesia. Entonces tenemos que ir siempre a misa, siempre a participar de la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. No porque estemos queriendo hacer un trato con el Señor, sino porque le amamos al Señor, porque queremos darle la gloria y la honra. Ya Él nos dará lo que necesitamos a su tiempo, porque Él sabe cómo, dónde y cuándo nos va a dar y por qué nos lo va a dar, o Él sabe por qué nos quita tal o cual cosa, porque Él es Dios. Y lo que Dios hace, todo lo hace bien. Dice Génesis 1:31. Todo lo que Dios hace está bien. Allá en el Salmo 34, versículo 9, dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Abandonemos toda nuestra confianza en el Señor. Salmo 37, versículo 5, confía en el Señor y Él obrará. A veces, ¿por qué sentimos que Dios no obra en nuestra vida? Porque no confiamos en Él. Entonces nos encontramos en esta situación como los fariseos, que le queremos poner a prueba al Señor. Ay, Dios mío. Pero ¿quién somos nosotros para pedirle cuentas o ponerle a prueba al Señor? Los fariseos le ponen pruebas al Señor. ¿Saben quién más? ¿Quién más es el que le pone pruebas al Señor? Que le dé un signo, que haga esto o aquello. Satanás. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 10. Cuando Jesús es tentado en el desierto y viene Satanás, oh, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le contesta con la escritura. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás utiliza el Salmo 91. Si eres hijo de Dios, le lleva a lo más alto del templo y utiliza el Salmo 91, del versículo 10 en adelante. Si eres hijo de Dios, bótate de aquí. Y dice Satanás citando la escritura, está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que te tomen de la mano, para que tu pie no tropiece en piedra alguno. Y le dice Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Le contesta con la escritura. Entonces, no solamente los fariseos tientan a Jesús, sino el que tienta primero a Jesús es Satanás. Que Dios nunca nos permita encontrarnos en ese lugar de Satanás o de los fariseos que le tientan al Señor. Escuchen como dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir
cuentas a Dios? ¿Quién somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dice, ¿acaso la vasija dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Todo lo que Dios hace bien. Pidámosle al Señor que nunca ustedes y yo estemos detrás, como de los fariseos, detrás de los signos, detrás de milagros. Hay gente que tiene una fe milagrera. Cuando escucha, hay misa de sanación, domingo de milagros. Ahí sí van dejando todo. Pero a la misa dominical, ahí sí se les pasa por alto. Mucho cuidado con eso. No digo que es malo, es muy bueno. Por ejemplo, la renovación carismática tiene retiros y a veces hay misa de sanación, es muy bueno. Pero todas las misas son de sanación. La misa dominical, la misa del Día del Señor, es misa de sanación. Y cuando estamos buscando solamente por milagritos, como los fariseos, a ver una señal del cielo para ellos ver, o sea, si viene del cielo, tiene que venir de Dios. Y no se dan cuenta que Jesús está ahí frente a ellos y Jesús es Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, nos dice que Satanás, él hace milagros con el fin de desviarnos a nosotros de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho cuidado con eso. Los que solamente andan buscando milagritos pueden encontrarse en las redes de Satanás, porque él también hace milagros, dice la Biblia. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 9 al 11. Entonces dice, dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro, no se os dará a esta generación ningún signo. Jesús suspira. ¿Por qué tiene un corazón tan duro y pide un signo? ¿Acaso el enfermo le puede decir al médico cómo curarle? ¿Qué medicina darle? ¿Quién somos nosotros para decirle al Señor, Señor, a ver, si tú existes, dame esto, si tú existes? No. A veces sucede mucho. Por ejemplo, con alguna persona que busca un trabajo, o una persona que está enferma, o los que del colegio, de la universidad, que también le ponen a prueba a Dios. Les pongo un ejemplo. Tal vez a los que están escuchando puede haberles pasado cuando tienen un examen difícil. Señor, te pongo una velita, ayúdame a pasar el examen. Si me ayudas a pasar el examen, vengo y te pongo otra. Entonces, no estudian para el examen, no hacen lo que tienen que hacer y quieren que por una velita y ya pasa el examen. Eso se llama tentar a Dios, sépanlo bien. Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor tu Dios. A veces cuando uno dice, Señor, si tú existes, ayúdame que mejore de esta diabetes, Señor, y yo creeré en ti. Pero si se come todo tipo de cosas dulces, todo lo que le hace mal, harinas y eso, y todavía se alimenta mal y quiere tener una buena salud. Eso es tentar al Señor. Tenemos que aprender a no tentar al Señor, amar al Señor, no tentar al Señor. Quien le tienta al Señor, Satanás, los fariseos, y nosotros no queremos estar de ninguno de esos bandos. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra opuesta. Y Jesús ahí los dejó y se fue. Jesús se fue. Porque, una vez más, nuestra fe no tiene que estar en los milagros, tiene que estar en Jesucristo. Cuando ustedes y yo nos dediquemos a aprender las cosas del Señor, por ejemplo en Lucas 11:28 dice el Señor, dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero a veces a ustedes y cuando a veces no nos ha pasado que eso pasamos por alto. No queremos escuchar la palabra de Dios, a duras penas vamos a misa, con mala gana rezamos el rosario, pero un milagro si queremos, pero esto sí queremos, tipo fariseos.
Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 28. Dice, y así los puso Dios en la iglesia. Está hablando de la iglesia que es el cuerpo. Jesús es la cabeza. Pero quiero aquí hacer hincapié en algo. Dice, y así los puso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles. ¿Los apóstoles qué hacen? ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? ¿Qué les dijo Jesús? En Marcos 16:15, vayan y lleven la buena nueva, el evangelio, a toda la creación. Entonces, primero, el trabajo de los apóstoles es llevar la buena nueva a toda la creación. Y de nosotros, los peregrinos, es recibir la buena nueva, como dice en Santiago capítulo 1, versículos del 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no contentarnos con escucharla solamente, sino ponerla por obra. Entonces, mire, primero están los apóstoles, segundo lugar, los profetas. Los profetas son quienes, como dicen allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19, quienes anuncian la palabra de Dios y denuncian el pecado. Entonces, primero los apóstoles, luego los profetas, y luego que la palabra de Dios es anunciada, que el pecado es denunciado. Ya después de eso, dice, en tercer lugar, los maestros, los que enseñan, los evangelizadores. Y luego los milagros. ¿Ven cómo le pone los milagros? En cuarto lugar, primero pone los apóstoles, los profetas, los maestros, y ya de cuarto los milagros, para darnos a entender que nosotros no debemos estar buscando milagros ni señales. Ya Dios hará su obra cuando Él quiera. Él es Dios y todo lo que Él hace, Él lo hace bien. En Romanos 8:28 dice, Dios se vale de todo para el bien de quienes lo aman. Dios se vale de todo, incluso de nuestras enfermedades, de la pérdida de un ser querido, de sufrimientos, para nuestro bien, para el bien de nosotros mismos. Y a veces dirán, oh, pero ¿cómo Dios se va a valer de que yo sufra y para mi bien? Cuando sufrimos, Dios nos va purificando. El sufrimiento en nuestro cuerpo nos ayuda a purificarnos. Por eso tenemos que ser pacientes cuando nos toca sufrir en la carne, o sea, en el cuerpo. Tenemos que entregarnos al Señor en la oración, dedicarnos con todo nuestro corazón y toda nuestra vida, amarle, a buscarle del Señor, a conocerle más, para amarle más, para servirle más. Y el Señor hará su obra en cada uno de nosotros, porque para Él todos somos especiales, sea quien sea. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos ancianos, todos somos especiales para el Señor, y Él quiere que nuestra conversión, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que lo conozcamos más a través de su palabra, y conociéndolo, que lo amemos más, y amándolo, que lo sirvamos más. Que el Señor nos dé la gracia de perseverar siempre en la fe, de alimentarnos de su palabra, que nuestra fe se fortalezca. Romanos 10:17 dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y que el Señor nos dé valentía en las tribulaciones, fuerza en las pruebas, y que aprendamos a aceptar la voluntad del Señor, porque todo lo que Él hace, lo hace bien, y que nunca le tentemos al Señor, porque dice Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Y ustedes y yo, que somos creyentes y obedientes, vamos a hacerle caso y nunca tentarle al Señor, sino dejarle que Él haga su obra. Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe dónde. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Denle suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir. Ayúdenme a llevar la buena noticia a más personas. Envíenle a sus amistades para que también se alimenten con el evangelio del día. Que el Señor les bendiga un hermoso día. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta y les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia y su participación aquí en la meditación y reflexión del Evangelio del día.
como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.